Imagina que cada foto que tomaste durante el último año estuviera guardada en el área de un solo punto de tinta de una pluma. Bueno, aproximadamente así de compacta se almacena la información dentro de un disco duro. Y en este video vamos a abrir uno y ver cómo toda una biblioteca de libros puede caber en la superficie de este disco de metal. Comenzaremos abriendo este disco duro y detallando los componentes en su interior. Después de eso, profundizaremos en cómo la unidad almacena datos usando la cabeza de lectura y escritura, y en el proceso veremos las pistas, los sectores y los dominios magnéticos de un disco de metal. Finalmente, exploraremos algunos de los avances más recientes que permiten que más de 1 terabit de datos quepan en cada pulgada cuadrada del disco. En el interior de esta unidad encontramos una variedad de componentes. Aquí está el disco o plato que almacena todos los datos y dependiendo de la capacidad de almacenamiento de la unidad, podría tener varios platos apilados. El disco está compuesto de una aleación de aluminio y magnesio con múltiples recubrimientos de otras aleaciones, pero la capa funcional magnética es esta capa delgada de 120 nanómetros de una aleación de cobalto, cromo y tántalo que tiene pequeños dominios magnéticos o regiones cuya dirección puede ser manipulada mediante campos magnéticos externos. El plato está montado sobre un eje que gira a una velocidad de 7200 RPM usando un motor de corriente directa sin escobillas en su centro. A continuación, hay un conjunto de cabezales con un brazo arriba y un brazo abajo de cada disco y con un deslizador y un cabezal de lectura, escritura, al final de cada brazo. El deslizador está diseñado de manera única, de modo que atrapa el flujo de aire generado por el disco que gira a una velocidad increíblemente alta y utiliza ese flujo de aire para flotar o volar. El cabezal de lectura, escritura, de modo que está a solo 15 nanómetros o aproximadamente 100 átomos de la superficie del disco. Como referencia, aquí está el grosor de una hoja de papel aluminio. Debido a que el conjunto del brazo vuela sobre el disco giratorio, solo se coloca sobre la superficie cuando está a toda velocidad. Y cuando el disco no está girando, el conjunto del brazo se estaciona a un lado sobre una pequeña pieza de plástico. Aquí atrás, un motor de bobina móvil compuesto por una bobina de alambre y 2 imanes de neodimio fuertes, uno arriba y otro abajo, se utiliza para mover todo el conjunto del brazo. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de la bobina, se crea un electroimán, que es influenciado por los imanes de neodimio, generando así una fuerza que hace que el brazo se mueva a través del disco. Cuando se envía una corriente inversa a través de la bobina de voz, el brazo es forzado en la dirección opuesta, lo que permite controlar la posición exacta del cabezal de lectura y escritura con una precisión de unos 30 nanómetros. Además, los imanes y la bobina de voz forman un motor bastante potente que permite que el ligero conjunto de brazos y el cabezal de lectura y escritura. El cabezal se mueve de un lado a otro entre diferentes pistas a través del plato hasta 20 veces por segundo y realiza pequeños ajustes increíblemente rápido. Para conectar con el cabezal de lectura y escritura, una cinta flexible de cables se enruta a lo largo del costado del brazo y baja hasta este conector, que envía señales al exterior de la carcasa del disco duro y a la tarjeta de circuito impreso o PCB. En la PCB tenemos el procesador principal, así como un chip DRAM, que se utiliza como área de trabajo para el procesador y como buffer para los datos entrantes y salientes. Además, en la PCB está montado un chip para controlar la bobina móvil y el motor de husillo sin escobillas de corriente directa. Y luego, en el borde de la PCB hay un conector SATA que se conecta a la tarjeta madre para las comunicaciones y un conector separado que va a la fuente de poder. Otros componentes importantes son la junta que sella el disco del ambiente exterior y 2 filtros que atrapan cualquier partícula de polvo suelta. Estos filtros son necesarios ya que los cabezales de lectura y escritura están a solo 15 nanómetros de distancia del plato, y una sola partícula de polvo puede medir hasta 10.000 nanómetros y podría causar un daño grave si llegara a chocar con un disco de 7200 RPM. Ahora que ya revisamos muchos de estos componentes, veamos cómo funcionan. Para empezar, el disco se divide en círculos concéntricos llamados pistas. Los discos duros más recientes pueden tener más de 500.000 pistas en solo un lado. Estas pistas luego se dividen en sectores y en cada sector hay un preámbulo o zona de sincronización
que le indica al cabezal de lectura y escritura la velocidad exacta del disco giratorio y la longitud de cada bit de datos. La siguiente parte del sector es la dirección, que ayuda al cabezal de lectura y escritura a saber sobre qué pista y sector está posicionado actualmente. Después de eso, tenemos los datos reales que se almacenan, típicamente 4 kilobytes de datos por sector. Luego sigue un área para un código de corrección de errores, o SC, que se utiliza para verificar que los datos almacenados en el bloque estén escritos correctamente y se lean adecuadamente. Y finalmente, hay un espacio entre este sector y el siguiente, lo que le da al cabezal de lectura y escritura cierta tolerancia al escribir el contenido de un bloque. Ahora vamos a acercarnos a el cabezal de lectura y escritura y al disco para ver exactamente cómo se escriben y leen los datos. Escribir datos en el disco se hace manipulando la dirección de la magnetización de una región localizada o dominio de la capa de cobalto, cromo y tántalo en el disco y forzando que la región se magnetice en la dirección hacia arriba o hacia abajo. Este diminuto dominio magnético o región mide alrededor de 90 por 100 por 125 nanómetros y cuando está magnetizado, todos los átomos tendrán sus polos norte-sur magnéticos, aún más pequeños, apuntando en la misma dirección. Para magnetizar un solo dominio, lo que equivale a escribir un solo bit de datos, se aplica una corriente a una bobina de alambre en la parte trasera del cabezal de escritura, creando así un campo magnético fuerte aquí atrás. El campo magnético se canaliza a través del cabezal de escritura y se enfoca en un punto pequeño en la punta, y luego salta a través del espacio de aire de 15 nanómetros y entra en el disco. Cuando el campo magnético enfocado pasa a un solo dominio de cobalto, cromo y tántalo, todos estos átomos se ven obligados a alinear sus pequeños campos magnéticos atómicos con el campo magnético aplicado por el cabezal de escritura, convirtiendo así el pequeño dominio o región en un imán permanente. La clave es que, incluso cuando el cabezal de escritura se aleja, la dirección de los dominios magnéticos en esta capa del disco se mantiene durante años y emiten un campo magnético permanente que puede ser detectado repetidamente por el cabezal de lectura, cada vez que lees los datos almacenados en este sector. Eso es, por supuesto, hasta que la computadora y la cabeza de escritura reescriben un nuevo bit de datos en el dominio, ya sea cambiando la dirección o manteniéndola igual. Vamos a explorar cómo leemos los datos del disco. Hasta ahora, hemos mostrado los dominios apuntando hacia arriba como un 1 binario y hacia abajo como un 0. Aunque esto es conceptualmente simple, en realidad no es así. Más bien, la cabeza de lectura está diseñada para detectar los cambios de orientación entre dominios magnéticos, cuando uno apunta en una dirección y el adyacente en la opuesta. Esto se debe a que los campos magnéticos emitidos por regiones adyacentes que cambian su orientación son mucho más fuertes que el campo emitido por un solo dominio, que apunta en una dirección o en otra. Por lo tanto, cada transición de un dominio magnético de una dirección a la opuesta se asigna como un 1, y la ausencia de una transición de un dominio al siguiente se asigna como un 0. Por lo tanto, la cabeza de escritura grabaría una secuencia binaria de 0011, 0010 así, o una secuencia de 1, 0, 1, 0 así, donde los unos son cambios y los ceros son ausencia de cambios. Entonces, ¿qué hay dentro de la cabeza de lectura que detecta estos campos magnéticos? Bueno, dentro hay un material conductor de múltiples capas, compuesto por capas alternas de materiales ferromagnéticos y no magnéticos. Este material de múltiples capas tiene una propiedad llamada magnetorresistencia gigante o GMR, y, en pocas palabras, es un material que cambia su resistividad dependiendo de la intensidad de los campos magnéticos que lo atraviesan. Por lo tanto, usando la GMR, es cuestión de simplemente medir la resistividad. Y cuando hay una baja resistividad, eso significa que hay campos magnéticos fuertes debajo del cabezal de lectura, resultado de un cambio en la orientación del dominio, y eso es un 1. Y cuando hay alta resistividad y no hay cambio, es un 0. Sin embargo, esto plantea el problema de cómo una cadena de docenas de dominios sin cambios puede resultar en un número ambiguo de ceros. Para solucionar esto, en cada sector, el preámbulo es simplemente un conjunto de dominios alternados y se utiliza para establecer el tamaño de cada dominio.
Y luego, el código de corrección de errores al final del sector se utiliza para asegurar que no se pierda ningún dato. A continuación, vamos a explorar algunos avances en la tecnología de discos duros que mejoran la densidad areal, que es la cantidad de bits que pueden caber en un área determinada. En esta gráfica, puedes ver cómo la densidad areal ha aumentado más de 50 millones de veces a lo largo de los últimos 60 años. Sin embargo, quizá lo más importante es que el costo de almacenar billones de bits de datos ha disminuido más de 100 millones de veces. Imagínate, si lleváramos este disco duro de regreso a los años 60, valdría más de 4.000 millones de dólares. Y ahora, en 2022, cuesta menos de 40 dólares y es mucho más rápido y confiable que los discos duros de los años 60. Ahora volvamos a los discos duros y veamos algunos de los avances que permiten que este disco almacene terabytes de datos. Primero, alrededor de 2010, la orientación del dominio cambió de ser horizontal a vertical, y con eso, las cabezas de lectura y escritura también tuvieron que cambiar su orientación. Este cambio en la orientación se debe a que, a medida que un dominio magnético se reduce en volumen, se ve más fácilmente afectado por la temperatura. Así que al cambiar la orientación a vertical, los dominios o regiones magnéticas pueden utilizar la profundidad del material mientras continúan reduciendo el área en el disco que ocupa cada dominio. El siguiente avance que vamos a analizar se llama grabación magnética superpuesta, o SMR, que comenzó a estar disponible comercialmente alrededor de 2020. Antes de la grabación magnética en Texas, los discos duros normalmente utilizaban la técnica de grabación magnética clásica, o CMR, donde las pistas de datos tienen 90 nanómetros de ancho y cuentan con bandas de protección a cada lado de la pista. Sin embargo, con la grabación en Texas, las pistas se escriben de manera que se superponen parcialmente con las pistas previamente escritas, sin bandas de protección para separar cada pista. Así, podemos colocar muchas más pistas y mucha más información en un área determinada. Ten en cuenta que la cabeza de lectura es mucho más pequeña que la cabeza de escritura y, como resultado, se puede leer de manera confiable una pista en Texas a la vez. El problema, sin embargo, es que si escribes sobre una pista y la pista superior de datos en Texas aún contiene datos válidos, la unidad primero tendrá que leer y almacenar esos datos válidos en el buffer DRAM y luego escribir tanto la pista inferior de datos nuevos como la pista superior de datos válidos. Y como resultado, el almacenamiento en buffer y los pasos adicionales de lectura y escritura pueden provocar una pérdida de rendimiento. El tercer avance que vamos a discutir es la grabación magnética asistida por calor, o HMR, que aún no está disponible comercialmente. Esencialmente, esta tecnología utiliza un pequeño láser enfocado para calentar la región en la que se está escribiendo en ese momento. Al calentar el dominio, la región magnética puede ser influenciada o forzada más fácilmente para orientarse en una dirección particular. Esto es necesario porque tanto la cabeza de escritura como el campo electromagnético localizado son increíblemente pequeños, y al hacer que la región magnética sea más fácil de orientar usando calor focalizado, podemos seguir reduciendo el tamaño del dominio magnético. Eso es prácticamente todo sobre cómo funcionan los discos duros. Gracias a todos nuestros patrocinadores de Patreon y miembros del canal en YouTube por ayudar a hacer posible este video. Esto es Branch Education, y creamos animaciones en 3D que profundizan en la tecnología que impulsa nuestro mundo moderno. Mira otro video de Branch haciendo clic en una de estas tarjetas o haz clic aquí para suscribirte. Gracias por ver hasta el final.